Como les había contado, nosotros vamos a ver otro conjunto numérico. Ya superamos los positivos y los negativos, entonces vamos a entrar a otro conjunto numérico que se llaman los racionales, donde estamos racionando. Y aquí yo les muestro un mapa. Voy a cambiar el puntero. ¿Dónde está? Acá. Vamos a cambiarlo por... ¿Dónde está? Ya. Acá nosotros tenemos un mapa. Este mapa es el mapa de los conjuntos numéricos, de todos los conjuntos que se conocen hasta el momento. Nosotros partimos desde acá, desde el naranja que está más chiquitito, que son los números naturales. Y los números naturales son aquellos que parten del 1 y van hacia el infinito positivo. Van del 1 y van de 1 en 1. 1, 2, 3, 4. Tenemos el conjunto Z, que es el conjunto de los números enteros, este celeste, y ahí es donde están los positivos y los negativos, y también incluyen al 0. Aquí recién en el conjunto Z se incluye el 0. Por lo tanto, ahora a nosotros nos corresponde ver el conjunto Q, esto que está en rojo. Y el conjunto Q es el de los números racionales, ¿ya? El conjunto de los números racionales abarca los números decimales, aquellos que son decimales y se pueden representar como fracciones, ¿ya? Fuera de esto está el conjunto Q asterisco. ¿Por qué se llama Q asterisco? Porque sencillamente también son números decimales, pero no se pueden escribir jamás, nunca como fracción. Por lo tanto, nosotros hasta el momento vamos aquí en la parte roja. Y hay una pequeña historieta que les quiero mostrar. A ver, creo que esto no va funcionando. Acá está. La pregunta es, ¿qué son los conjuntos numéricos? Son agrupaciones de números que comparten ciertas propiedades, como en los números Z, los positivos y los negativos, cuando nos teníamos que aprender la regla de los signos. Esos se llaman propiedades. Y estos conjuntos aparecieron a medida que los seres humanos se han ido enfrentando a desafíos, es decir, a necesidades. Eso es lo que, por eso es que nacieron los conjuntos numéricos, a través de la necesidad del ser humano. Entonces, como dije, los primeros son los naturales. Y son aquellos que nos sirven para contar lo tangible, lo que nosotros vemos, lo concreto. Y les había dicho que tienen la particularidad que parten del 1 y van de 1 en 1, hacia el infinito positivo. Entonces acá tenemos un amigo cavernícola que dice, yo tener 4 manzanas, porque está contando esas 4 manzanas. Y el otro amigo cavernícola nos dice, yo tengo 5 hermanos, y los está dibujando en la pared. Nace de la necesidad de contar. Luego tenemos los números enteros, que fue lo que estudiamos la vez pasada, el conjunto Z. Acá dice, después de contar, nuestros amigos notaron que había más cavernícolas que manzanas. Entonces descubrieron que podían usar los números enteros para expresar lo que falta. Eso es súper importante, porque recuerde que los números enteros ya estamos con los negativos y también el 0. Por lo tanto, acá aparece el 0, hacia la derecha nos vamos hacia el infinito positivo y hacia la izquierda nos vamos con el infinito negativo. Y también tienen la particularidad de ir de 1 en 1. Acá nos dicen los amigos cavernícolas, faltan 3 manzanas para que todos poder comer. Y así representan la cantidad de manzanas que faltan, con un signo negativo. Y ahora lo que nosotros vamos a estudiar, lo que nosotros vamos a empezar a estudiar son los números racionales. Dice, luego de que los cavernícolas notaran que faltaban 3 manzanas para que los 7 pudieran comer, decidieron compartir, racionar en este caso, por eso se llaman racionales. Y algunos se comieron la mitad de una manzana. ¿Cómo lo expresaron? En este caso está expresado como un número fraccionario, ¿ya? Dice el amigo cavernícola, yo compartir contigo, yo comer mitad de manzana. Por lo tanto, la manzana, una manzana, la partieron en 2. Por eso sale la fracción 1/2. Hasta aquí nosotros vamos a estudiar por el momento. Entonces vamos a ir con el PPT que nos corresponde. Aquí yo hice un resumen de todo lo que queremos llegar a ver. Entonces,
Lo primero es la definición. La noción de un número racional proviene de ración, es decir, es la parte de un todo. Acá tenemos una imagen y donde una persona se está llevando un pedacito de todo ese círculo que estaba ahí. Entonces la definición de racional es la parte de un todo. Los números racionales están formados por números enteros, que pueden expresarse como un cociente. La palabra cociente significa operación, resultado de una operación división. Siempre que usted se encuentre con una fracción es porque está enfrente de una operación división. Entonces yo el número entero 5 lo puedo escribir como 5 partido en un entero. Acá yo tengo 5 pancitos, pero también los puedo escribir como 5 partido en 1. Y acá yo tengo 9 galletas, y lo puedo escribir como 9 partido en 1, porque todavía no las he repartido. Siguen ahí en la bandeja, al igual que el pancito. Y dice, y también por números fraccionarios, los números racionales que no son enteros. Por ejemplo, el 1 partido 10, que lo podemos representar en este gráfico, en este diagrama. Yo tenía una cuncuna y la partí en 10. Bueno, mejor un tren, qué malo partir una cuncuna. Y la partí en 10 trocitos, pero solamente estoy tomando uno, pintando uno. Entonces, está representada por el color rojo. Tenemos 7 décimos, donde yo tengo este rectángulo que lo dividí también en 10, porque recuerde que la parte de abajo de una fracción es en las partes que se divide, y la parte de arriba es lo que yo tomo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 partido 6. Quiere decir que la figura se está dividiendo en 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero yo solamente estoy tomando 2. Y por último, un cuarto. El círculo que tengo acá lo estoy dividiendo en 4 partes, pero solamente estoy tomando una. Entonces, podemos decir que las fracciones están simbolizando el cociente, como habíamos dicho, entre números, o más bien dicho, la operación de una división. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos lo siguiente, que es un rectángulo, lo podemos ver. Pero si ese rectángulo yo lo divido, tengo acá que está dividido en 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5, que son partes iguales. Dice, un todo fue dividido en 5 partes iguales. La parte celeste se va a representar con la siguiente fracción, 2 de los 5. Y la otra parte que está en rosado se va a representar con 3 de los 5. Si yo sumo esas dos fracciones como tienen igual denominador, porque arriba numerador, abajo denominador. Solo porque tienen igual denominador, se conserva lo que está abajo en el denominador y se suman solamente los de arriba. Por lo tanto, 2 más 3 me va a dar 5. Y 5 partido 5 es una división. ¿Cuántas veces cae el 5 dentro del mismo número 5? Cabe una vez. Es decir, que ese rectángulo que está dividido en 5 trocitos era un entero. Visto de otro modo, ese 2/5 en un número decimal, que es lo que vamos a ver, es 0.4. ¿Cómo hacemos esto? Dividiendo. 2 dividido 5. Lo puede ingresar en la calculadora o lo puede hacer manualmente. Y el 3/5 es lo mismo. 3 dividido 5. En un número decimal es 0.6. Si yo sumo esas dos cosas, recuerde que unidad y decena, estamos sumando la unidad, el 6 con el 4, 6 más 4 nos da 10, y la reserva es 1, por lo tanto me da un entero. Sea que yo sume las fracciones o los mismos números decimales, nos tiene que dar el mismo resultado, porque estamos hablando de los mismos números, solo que con distinta representación. Acá hay una fracción, acá hay un número decimal, pero ambos significan lo mismo. Por lo tanto, el resultado final no debería cambiar. Entonces, las fracciones son, acá esto es súper importante, representación. Esta palabra no la pueden olvidar. Las fracciones son solamente representaciones de los números decimales. Y
tenemos distintos números decimales, los que son finitos y los que son infinitos. Y de los que son infinitos tenemos dos, los periódicos y los semiperiódicos. Todos estas tres tipos de fracciones se pueden, o sea, estos tres tipos de números decimales, perdón, se pueden escribir como una fracción. Entonces, nosotros necesitamos recordar todo esto de las fracciones antes de trabajar con potencias, porque potencias es lo que viene luego, pero tenemos que hacer un recuento de las fracciones, por lo tanto este PPT lo vamos a retomar más adelante. Hasta aquí voy a quedar con este PPT. En un principio dijimos que teníamos conjuntos numéricos. Estos conjuntos se van separando según estemos trabajando en ellos. Los primeros eran los números naturales. Entonces yo voy a encerrar los números naturales en un recuadro. Y los números naturales son los que van de 1 en 1 y parten del 1. 1, 2, 3, 4 y van hacia el infinito positivo. Esos son los números naturales. Pero más adelante nosotros estuvimos estudiando otro conjunto que tiene más propiedades, que es el conjunto Z. Este conjunto es cuando estamos trabajando con los negativos, el -1, aparece el 0 y también los positivos. Y vamos con el infinito positivo y hasta el infinito negativo. Y ahora nosotros estamos estudiando el conjunto Q, donde dijimos que el conjunto Q es el de las raciones, es decir, números decimales como el 0.5, el 1,9 periódico, el 8,55 periódico, también todos esos son números decimales. Pero la característica de estos números decimales, y lo voy a escribir, ellos se pueden escribir como una fracción. Lo podemos representar como algo a partido B. Eso es lo importante. Entonces, lo que yo les dije es que también existe un grupo parecido a este. Y lo tenemos fuera. Está por acá afuera. Y le decimos que es Q asterisco. Porque también tiene la característica de ser números decimales. Por ejemplo, el 3,1416, que es el valor de pi, el que nosotros ocupamos en la circunferencia. Pero este número, donde es tan largo y la verdad es que es infinito, no se puede escribir como una fracción. Esa es la diferencia, que acá podemos escribir como fracciones, pero aquí no podemos escribir como fracciones. Jamás va a ocurrir eso. Entonces vamos a ir nosotros ahora a la parte de la recta numérica. Sabemos que desde el 0 hacia la derecha tenemos los números positivos. 1, 2, 3, ¿cierto? Que es lo que conocemos. Y hacia la izquierda tenemos los números negativos. -1, -2, -3, -4, ¿cierto? Y hacia el infinito negativo. Pero tenemos que tener en cuenta que entre el 0 y el 1, aquí hay millones, millones y millones de otros números, que son los que nosotros conocemos como los números decimales. Por lo tanto, son estos que están acá entre medio, que nosotros son los que vamos a estudiar ahora. También tenemos números, millones y millones y millones de números entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3 también. Entre el 0 y el -1 también tenemos una cantidad infinita de números. Entre el -1 y el -2 sucede exactamente lo mismo. Entonces imagínense que yo estoy ampliando mi recta numérica y que estoy trabajando solamente entre el 0 y el 1 y entre el 0 y el -1. Entre
entre el 0 y el 1, yo sé que la mitad, aquí, yo sé que está el 0,5. Y ese 0,5 yo lo puedo representar como la fracción 1/2. Tengo esas dos representaciones para un mismo número, pero yo siempre estoy hablando de que el número decimal, en este caso, es, entre comillas, lo que vale, porque la fracción es solamente una representación de ese número. Y por este lado, tengo el menos 0,5, es decir, el número decimal en su forma negativa. Fijémonos y ampliemos más nuestra recta numérica y solo trabajemos desde el 0 hacia la derecha, que es lo que menos nos cuesta. Del 0 tengo el 1, luego tengo el 2. Ya habíamos dicho que acá, justo entre medio, a la mitad, tengo el 0,5. Luego viene el 1, pero a la mitad del 1 y el 2 viene el 1,5. Entonces este número también va a tener una representación en fracción donde tengo algo partido algo. Y entonces acá voy a anotar de inmediato que este algo de arriba se llama numerador y este algo de acá abajo se llama denominador. No podemos olvidar esos nombres, numerador y denominador. Entonces, tenemos acá lo siguiente. Fracciones, porque vamos a trabajar con fracciones y números decimales a la vez. Tengo, imagínense lo que más les he dicho, el número decimal 0,5. Y también les he dicho que ese número decimal se puede representar como 1 partido 2. Pero ¿de dónde diablos yo obtengo que ese 0,5 lo puedo representar de esa manera? Por ejemplo, también tengo el 1,5 y yo les puedo decir, eso es 15 partido 10. Tengo el 4,15 y eso es 415 dividido 100. Y ustedes me dicen, pero ¿cómo hace eso la profesora? Su mente es muy rápida, esto es magia, magia negra, ¿qué onda? ¿Qué pasa aquí? Eso es lo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender las leyes de cómo transformar un número decimal en su representación fraccionaria. Por ejemplo, tengo otro, el 0,18, pero este es periódico, porque recuerden que en la barrita de arriba, el énfasis significa periodo. Entonces, eso yo les puedo decir que es 18 dividido 99. Entonces, esto de acá se llama énfasis y significa periodo. ¿Qué significa periodo? En otras palabras, que el 18 se repite infinitas veces. Por eso le ponemos una barrita arriba de todo el número, porque todo eso es lo que se repite. Entonces, vamos a ver. Tenemos acá. Estas son leyes, como les dije. Transformación de un número decimal, la palabra que no deben olvidar, representación. En su representación fraccionaria. Entonces vamos a partir por lo más común, que son los números decimales finitos. Como lo dice su apellido, finito, es aquel número que tiene fin, que no tiene ninguna secuencia, que no se sigue repitiendo. Entonces, finito. ¿Qué es lo que tengo acá? El 0,5. Ejemplo mundial. Todos ocupamos ese ejemplo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si se fijan, si yo omito la coma, el 0 a la izquierda, por eso, de ahí viene el dicho, el 0 a la izquierda no vale nada. El 0 no significa
nada, si es que yo tapara la coma. Lo único que me queda es el 5, entonces yo agrego el 5 en el numerador. Pero luego tengo que fijarme que después de la coma, aquí, hay un espacio, es decir, que el 5 está ocupando un espacio, y como son números decimales, la palabra de décimos viene de 10 en 10, potencias de 10. Por lo tanto, eso equivale a un solo 0 en potencias de 10. Por lo tanto, ese 5 va a estar dividido por 10, porque solamente está ocupando un espacio, y ese espacio equivale a un solo 0 en las potencias de 10. 0,5 lo puedo representar como 5, que es lo que se ve, ¿cierto? Partido 10. Pero ¿qué puedo hacer más allá? Tenemos que el 5 con el 10 son múltiplos. Por lo tanto, yo puedo encontrar un divisor en común, y esto también lo tienen que manejar, pero también se los voy a enseñar. El numerador con el denominador tienen que dividirse por el mismo número porque yo quiero hacer más chiquitita la fracción, quiero ocupar números más simples. Y este proceso se llama simplificar. Y voy a llegar a otra fracción. Si yo el 5 lo divido entre 5, ese es un 5 chiquitito que puse, eso se va a convertir en 1. Y si yo el 10 también lo divido en 5, porque tengo que dividirlos entre el mismo número, se convierte en 2. 5 dividido 5 es 1, 10 dividido 5 es 2, porque el 5 cabe 2 veces dentro del 10. Entonces, si se fijan, ahí yo llegué a representar que el 0,5 puede ser la fracción 5 partido 10 o la fracción 1 partido 2. Y si no me creen, tenemos la evidencia. Fíjese acá, tengo mi calculadora. 5 dividido, porque recuerde que la fracción es división, 10. 0,5. 1 dividido 2. 0,5. Entonces, fíjese que lo que tenemos acá, lo voy a marcar con rojo, lo que tenemos acá, junto con lo que tenemos acá, se llaman fracciones equivalentes. ¿Por qué se llaman fracciones equivalentes? Porque esa o esa me dan el mismo número decimal, es decir, equivalen 0,5. 5 dividido 10 equivale 0,5 y 1 dividido 2 también equivale 0,5. Por eso se llaman fracciones equivalentes. Creo que vamos a alcanzar a ver solamente esta parte de los decimales finitos porque nos quedan 10 minutos, ¿ya? Seguimos entonces. Vamos ahora con el siguiente ejemplo, 3,2. Este es un poco distinto del de arriba, porque si se fijan, acá antes teníamos un 0, pero ahora tenemos una parte entera, que es el 3. ¿Qué se hace con esto? Fíjese bien. Vamos a ocupar y escribir todo el número como si no tuviera coma, es decir, un 32. En el numerador vamos a escribir 32. Y ahora, en el denominador, ¿qué habíamos dicho? Tenemos que fijarnos bien cuántos números hay después de la coma. Solamente hay uno, por lo tanto es 10. Es un solo 0, una potencia de 10. 10. Me va a quedar la fracción 32 partido 10. Y esa fracción, nuevamente la puedo achicar, la puedo convertir a una fracción equivalente. ¿Cómo la puedo achicar? Como ambos son números pares, el 32 es un número par y el 10 también es un número par, yo sé de inmediato que los puedo dividir por 2.
siempre se tiene que dividir numerador y denominador por el mismo número. Entonces, la mitad de 32 es 16 y la mitad de 10 es 5. Entonces, tenemos dos fracciones equivalentes, 32 partido 10 y 16 partido 5. Verifiquemos nuevamente con nuestra calculadora. Vamos a ver la primera fracción. 32 dividido entre 10. Me da 3,2. A ver si ahí se nota. 3,2. Y ahora 16 dividido 5. También nos tendría que dar el mismo número decimal. 3,2. Entonces, nuevamente podemos decir que estas dos fracciones representan, palabra clave, representan a ese mismo número decimal. Por eso son fracciones equivalentes. Vamos ahora con un ejemplo distinto. Acá tenemos más números. 71,56. ¿Qué dijimos al inicio? Que vamos a omitir la coma. Vamos a hacer como si no existe. Entonces se forma el número 7156. Lo escribo en el numerador. 7156. Pero aquí cambia una cosita. Cambia una pequeña cosita. Después de la coma, nos encontramos con dos números decimales. Tengo 1, 2. Entonces, ahora van a ser 2 ceros, no 1, como anteriormente. Ahora va a ser 100. Antes, como había un solo número después de la coma, era un solo cero. Pero ahora tengo dos números que están después de la coma, son 2 ceros. Y misma analogía de anterior. Es un número par porque termina en 6 y es un número par porque termina en 0. Eso lo vamos a poder dividir a la mitad porque son números pares. Si yo los divido a la mitad de 7156 es 3578. Y la mitad de 100 es 50. Ahí tenemos la fracción equivalente. 3578 partido 50. Pero podemos seguir achicándola. Podemos seguir haciendo esto más chiquitito. Porque nuevamente termina en un número par, que es el 8, y termina en 0. Y el 50 también es un número par. Por lo tanto, nuevamente puedo dividir entre 2. Recuerde que siempre numerador y denominador tienen que simplificarse, así se llama este proceso, por el mismo número. De lo contrario, nos va a dar cualquier otra cosa. Si el 3578 lo divido a la mitad, me da 1789. Y si el 50 lo divido a la mitad, me da 25. Entonces, si se fijan, ahora tengo 1, 2, 3 fracciones que son equivalentes y que me van a dar este mismo número. Nuevamente verifiquemos. Vamos a verificar la última. 1789 dividido 25. Y nos da 71,56. Es decir, lo que teníamos en un inicio. Todas estas nos tienen que dar el mismo número, por eso se llaman fracciones equivalentes. Y vamos a ver un último ejemplo, porque me quedan 4 minutos. ¿Qué sucede cuando un número es negativo? Cuando el número decimal es negativo. Sencillamente les tengo que decir que no se estresen con el número negativo, porque olvídenlo al principio. Olviden que ese número es negativo y seguimos con el mismo proceso. Es decir, anoto el número completo, olvidándome de la coma, es decir, 8279. Y luego verifico todas las cifras que hay después de la coma. 1, 2, 3.
Por lo tanto, ahora abajo en el denominador van a ser 3 ceros. Por lo tanto, lo vamos a estar dividiendo entre 1000. Esa va a ser la fracción. Y esta fracción no tiene equivalentes porque termina en 9, termina en 0. Estos dos números no tienen ningún divisor en común, no se puede simplificar. Entonces, ¿qué hacemos? Esa fracción, como sabíamos que en un inicio era un número negativo, le agregamos el negativo a la fracción. Es decir, cuando usted finalice el proceso, ahí le agrega el negativo si es que el número era negativo en un inicio. Acá tenemos que saber varias cosas que yo les estoy recordando, pero como les digo, en la clase siguiente vamos a continuar. Tenemos que saber simplificar para llegar a la fracción siguiente. Y tenemos que, para simplificar, conocer algo que se llama las reglas de la divisibilidad. Eso lo vamos a ver, como les digo, la próxima clase. Y la próxima clase vamos a continuar con los números decimales infinitos periódicos y los números decimales infinitos semiperiódicos, ¿ya? Porque recuerden que hay de 3 tipos. Eso es lo que tenemos que ver la próxima clase, junto con las reglas de la divisibilidad. Ahora, esta materia que está acá, la de conversión de fracción, de un número decimal a una fracción, yo se los mandé igual como materia en un PDF. Ya. Esta es la guía que yo les mandé como PDF, donde aparece la clasificación de los números decimales, lo que yo les contaba, finitos e infinitos. Y los infinitos tenemos de 3 tipos, periódicos, semiperiódicos y los no periódicos. Esos, los últimos, los no periódicos, no los vamos a estudiar, porque no se pueden convertir en fracción. Solamente por esa razón. Y acá abajo les tengo toda la materia. Todo lo que yo les enseño hoy día de los decimales finitos está acá, con colores. Está con colores y arriba la explicación. Más abajo, lo que vamos a ver en la próxima clase, los periódicos, también